Un aplauso para los concurrentes. Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en el sótano del JJ, reunidos esta tarde de calor, pero con aire acondicionado acá, en esta charla que ha sido titulada como Experiencias de la Traducción Filosófica. ¿Se escucha bien o retumba mucho? ¿Sí? Ok. Bueno, quien les habla se llama Lucas y tengo el gusto, por invitación de Diego, de estar moderando esta charla sobre experiencias de la traducción. Y las encargadas de desarrollar este tema son Margarita Martínez, que es doctora de Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, trabaja en esa universidad y en otras como docente y llevando a cabo investigaciones sobre las nuevas tecnologías y sus efectos en nuestros modos de vida. Escribe en diferentes medios y revistas culturales, es traductora del francés de ensayos filosóficos para distintas editoriales como Caja Negra, Interzona, Cuenco de Plata, entre otras. Edita la revista Artefacto, Pensamientos sobre la Tecnología, y es autora de 2 libros de ensayo, uno titulado Sloterdijk y lo político, y otro 13 llanos, que trata sobre la ciudad de Buenos Aires. Tenemos acá a mi lado a María del Carmen Rodríguez, lectora impertinente e inveterada. Licenciada en Letras por la UBA, doctora en Letras por la Universidad de Caen, Francia, responsable del módulo Cruces Interdisciplinarios 2, Lingüística, Filosofía, en la maestría de Psicoanálisis de la Facultad de Psicología de la Universidad de la Cuenca del Plata, Corrientes, profesora itinerante en maestrías y doctorados de por aquí y por acullá, coordinadora de grupos de estudio independientes, traductora, filosofía y compañía, en especial y con gusto de Alain Badiou. Publicaciones principales: Halos, un libro de poesía; Baires, Último Reino, poética, repetición y subjetividad en las novelas de Alain Robert Goethe, compuesto por 2 tomos de tesis universitarias du Septentrion. Ok. Si toda esta información es correcta y no hay nada que corregir, podemos dar inicio a lo que va a ser un diálogo. Exactamente. Bueno. Bueno, a ver, Margarita, ¿cómo empiezas? No, digo, ¿qué te llevó por primera vez o incluso a lo largo de tu trabajo? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a empezar a dialogar a partir de esta pregunta que me hace Mari Carmen y que yo le voy a devolver en breve, en poco tiempo. Tiene que ver cómo se llega al lugar de la traducción. Sabemos que es un oficio con sus vericuetos, de eso vamos a hablar también. Sabemos que hay distintos caminos para llegar a él. El mío fue muy particular, por lo tanto, amerita que lo consigne brevemente. Yo llegué a traducir, era estudiante de Ciencias Sociales en ese momento, llegué a traducir por pedido de un profesor de la facultad de entonces, Nicolás Casullo. Bueno, Nicolás Casullo estaba a cargo de la revista Confines, después Pensamiento de los Confines, y me llama para traducir un texto de Simone Weil, La persona y los actos. ¿Por qué a mí? Yo había sido estudiante de su cátedra, ya hacía mucho tiempo, hace un tiempo que había terminado esa materia y demás. Habíamos hecho una lectura de Baudelaire con un grupo de estudiantes y él sabía esto, y es que yo tenía una abuela francesa con la cual desde muy chica había estado en contacto con la lengua. O sea, yo no es que fuera exactamente bilingüe, pero tenía un contacto desde la infancia con el francés y había hecho algunas traducciones un poco sui generis caseras. Por lo tanto, mi primera traducción formal fue esa, fue para la revista Confines. Después de eso, ahí en las facultades sociales, se fueron abriendo las posibilidades de traducción siempre de textos más bien académicos y que tenían que ver con filosofía.
más adelante yo entré a trabajar en una cátedra que se ocupaba principalmente de filosofía de la técnica. Eso fue haciendo que yo tradujese artículos o textos cada vez más largos que tenían que ver con la filosofía de la técnica, básicamente, y de los nuevos modos de vida, cosas bastante actuales. Empecé a entrar en contacto con editoriales y ahí inicié un camino propio. Un día me di cuenta, unos años después, de que traducir era un oficio casi a la par de la docencia y la investigación que yo ejercía en la facultad. Así que un poco esa fue la manera, el camino a través del cual llegué a la traducción, ¿no? Bueno, Mari Carmen tiene otro camino que ahora contará. Sí, me faltó una abuela francesa. Empecemos por ahí. No, yo no tenía, digamos que mi cuestión con la traducción tiene que ver primero con que, bueno, yo viví en Francia 13 años, pero antes de vivir en Francia, digamos, estudié francés, pero antes de eso hice la carrera. Y mientras hacía la carrera, realmente yo necesitaba traducir determinados textos, me iba a la oficina del libro francés porque yo quería estar al día con lo último que había salido en Francia y lo quería leer. Y lo traducía. Esto quiere decir que yo empecé a traducir a la Goethe, después, digamos, cuando terminé la carrera hice la alianza, hice la alianza rápido, digo, pero cuando tenía que decidir hacer la especialización, era, o bien, bueno, una era traducción, otra era literatura, y decía, no, literatura, digo, vamos a leer a Proust, ¿qué me importa? O sea, no sé, yo no pensé nunca en esto en una salida laboral. Me fui a Francia, mucho tiempo, hice una tesis de doctorado en Francia, listo, y mientras tanto trabajaba como profesora de español, lengua extranjera, en muchísimos niveles, y yo digo, mi primera traducción seria fue muy rara, porque en realidad yo formaba, o sea, por una recomendación, ¿no? Era una cosa privada, le daba clases a los que establecían la relación entre l'École de la Cause Freudienne, que es como la EO aquí, ¿no? O sea, los milerianos, ¿no? Y España. En consecuencia, digamos, como tenía que ir a dar conferencias, bueno, yo lo formaba. Ahí conocí, digamos, sobre todo, el primero fue Pierre Gilles, que era además el cuñado de Saer, muy cómico, lo conocí por ahí ayer. Y digo, en medio de todo esto, él iba a enviar un artículo a Argentina a un congreso de psicoanálisis. O sea que me veo traduciendo, me dice, Mari Carmen, ¿no querés? Bueno, efectivamente yo vivía en francés, qué sé yo, pero nunca se me había ocurrido. Digo, bueno, sí, la verdad, bueno, fue una experiencia de aquellas, pero bueno, no había ningún problema porque estaban todas las bibliotecas y eso hizo una especie de cadena para la cual yo no tengo ninguno de esas cosas que traduje y no me importa tampoco porque yo lo hacía como que, bueno, algo que se agrega, ¿no? Además estaban re contentos, les encantaban las traducciones, bueno, genial. O sea, nunca lo pensé, nunca lo pensé. Cuando vuelvo a Argentina, lo primero que encuentro, con una mano atrás y otra adelante, como corresponde, y yo voy y vuelvo siempre igual. Entonces, empiezo a trabajar en el Diario de la Nación e inmediatamente empiezo a hacer reseñas. Cuando empiezo a hacer reseñas, por lo menos mis reseñas tenían esto para el traductor. Entonces, inmediatamente, ¿por qué? Porque yo siempre estuve pendiente de eso. Yo siempre busqué la traducción de tal o cual, digamos, para mí era importante. Entonces, eso provocó que llamaran por teléfono para dejarme mensajes a mí. Y el mensaje era, bueno, me conecté con, digamos, simplemente. Y bueno, ¿y por qué no empecé a traducir? Bueno, en fin, así empecé a traducir, pero también, en mi caso fueron, bueno, varias traducciones de distinto tipo, no de distinto tipo, siempre de filosofía. Muy de filosofía, quiero decir, mi carrera es letras, pero tenía una parte muy grande en filosofía y psicoanalista. Y me tiré mucho para ese lado también, o sea, bueno, sí, mezcla rara. ¿Y qué pasa? Que en determinados momentos con todos iba conectando, o sea, en mis lugares de trabajo que eran distintos, te das cuenta que no es sino que, bueno, en eso que comenzó por el diario, y después cuando di seminarios en la universidad, también cuando di seminario
cuando hice seminario en Puan, bueno, en definitiva, cuando hice seminario de maestría, ahí entró la relación y ahí sí empieza una relación fuerte, porque para mí las otras, que hubo muy lindas traducciones, pero no importa, digamos, las otras eran como que venían así, ¿no? Pero ahí alguien que, digamos, que me convocaron para dar un seminario sobre Deleuze y el cine, qué sé yo, eso era para anunciar un seminario que venía de Badiou. Entonces vino Badiou y me dijeron, ¿querés traducir el seminario? Por lo cual ya estaba todo preparado, o sea, yo escuchaba haciendo los párrafos, o sea, bueno, ese tipo de cosas. Y ahí empezó una relación con Badiou que efectivamente me marcó a mí como que era un lugar para mí la traducción. Debo decirlo claramente. O sea, yo puedo traducir a cualquier otro autor. No me ven así, no puedo traducir a cualquier autor, pero digo, puedo traducir otros autores, muchos franceses, digamos, de genial, pero no de cualquier. Sin embargo, lo que me fijó fue Badiou, porque ahí empezó una cadena y una relación con Badiou, etc. Y es un mundo, la filosofía de Badiou, bueno, conectado con otros, ¿no? Eso, viste que cada autor es un mundo conectado con otros autores, que tenéis que tener. No sé qué te pasa a vos con... Bueno, a propósito de estas constelaciones, digamos, de sentido que se van armando entre la filosofía y la literatura también, porque se sucede también con la literatura, se produce algo muy paradójico, y es que a veces, es mi caso y el tuyo con seguridad también, a uno la convocan, en este caso, para traducir, porque saben que uno tiene una competencia teórica en el campo, para decirlo un poco brutalmente, ¿no? En mi caso me ha pasado con distintos autores, mencionabas a Simondon, bueno, yo les contaba hace un momento que daba clases de filosofía de la técnica, medio que entonces se supone que tengo competencias adicionales a las de un traductor para abordar esa tarea. En el caso de Mari Carmen es lo mismo, ¿no? Por su trabajo teórico en su tesis doctoral, por una serie de lecturas, indagaciones, lo mismo. Pero efectivamente, como decía ya recién, Badiou, o en mi caso han sido otros autores, proponen estos mundos de sentido que son tan pregnantes que cuando uno está haciendo a veces una de esas traducciones, se produce una interferencia enorme con la escritura propia. Las dos escribimos, por lo tanto sabemos que cierta zona de la producción propia no puede estar a pleno régimen si uno está traduciendo una de estas pesadas, ¿no? Pero no pesadas por largos o pesadas por difíciles, sino pesadas por lo que suponen de mundo de sentido y todo lo que abren y todas las cadenas que eso, ¿no? Porque efectivamente sería una notita menor y no vamos a hablar de eso, pero ¿qué ocurre cuando un autor cita a otro autor? Ese otro autor, ¿qué hace uno? ¿Traduce la cita del original que traduce o va a buscar el texto original y hace una nueva traducción? Ahí se producen encadenamientos múltiples que hacen que realmente la traducción sea un trabajo muy intrincado, muy complejo, y que tiene esta cosa también, que es bastante mágica, de combinación entre lo mecánico y el rompecabezas. Por ahí zonas enteras en las cuales uno casi traduce como si estuviese transcribiendo de una lengua a otra, ¿no? Se entrega eso. Y después llega a zonas que son realmente quebraderos de cabeza y por ahí no se demora ahí los días que no se demoró antes. Por lo tanto, es muy vertiginoso esto, ¿no? Y es muy absorbente, ¿no? Creo que en eso coincidimos. Sí, totalmente. Y además, en esto que decís, por ejemplo, de la cuestión de la cita, está lo que no es cita, pero está implícito. O sea, yo, por ejemplo, sé porque cuando lo estoy traduciendo me doy cuenta, digamos, que sé que hay todo un vocabulario de Deleuze que está por abajo, en Badiou, siempre, que hay determinadas traducciones de Derrida, la traducción de la Aufhebung, que nadie traduce por relève en francés, así la traduce Derrida y así la traduce Badiou. Quiero decir, y uno se va dando cuenta, me diga, bueno, también porque leía Derrida, pero digo, de todos modos, hay cosas que pasan por agua. Con Badiou pasan cosas extraordinarias, como encontrarse una frase de Beckett diseminada en una... Ojo, que esas son cosas, esas se las guarda uno, ¿eh? Son lindas, no voy a poner una nota. Nah.
ahí está Venice, ya está. O sea, son los premios, digamos, ¿no? Pero eso, hay un punto del que vos hablaste, ¿no? Si se va a buscar la cita o si no se va a buscar la cita, o... Bueno, para mí ese es un punto importante. Yo soy muy respetuosa de la traducción de los otros. Lo que yo digo, que si hay un autor que está traducido, porque es muy fácil decir, esta palabra no me gusta. Yo me acuerdo de uno que dijo, no, acontecimientalidad, qué horror. Y un excelente traductor, pero muy exquisito. No, del acontecimiento. Sí, después agarrate todo el texto. Lo que quiero decir es que no se traduce, porque el otro día alguien me estaba hablando justamente de Acup bueno, que golpe de dados, tirada de dados, lance de dados, 38.000. Bueno, digo, pero querido, no tenés que traducir el título, primero traducir el poema. Porque la última frase es donde está. Una vez que tradujiste el poema, decime. O sea, hay que respetar. O sea, yo quiero decir, no quiero decir por esto cuando yo diga todo, no, digo, tengo que ver cómo traducelo, pero realmente hay que tener en cuenta al otro. Por supuesto que uno siempre tiene que acomodarlo de acuerdo con el autor que está traduciendo. Quiero decir, todos somos responsables de lo que estamos traduciendo. Pero igualmente hay que tener en cuenta cuáles son las traducciones, por ejemplo, cómo se tradujo tal término de Deleuze, por ejemplo, ¿no? El otro día leí un artículo sobre el agencement, agenciamiento, y y 35.000 cosas más. Bueno, quiero decir, cuando hay que tomar una decisión hay que tomarla, pero en todo caso hay que ser respetuoso del otro. Sí, una pequeña nota al pie, te devuelvo el micrófono. Ocurre a veces que uno no coincide con algo que es una traducción que ya está absolutamente fijado, cristalizada. A uno le toca traducir un texto de X y resulta que tal término que siempre se tradujo, o tradicionalmente ya se instaló de tal modo y uno no coincide, y ahí aparece el problema que señala Mari Carmen. Eso muchas veces se explica en una nota. Esas notas que a veces fastidian, en muchos casos tienen también colocar un término en un linaje de traducción, porque también es muy importante algo que dijo Mari Carmen previamente, los traductores están muy olvidados. Que ella consignara 5 o 6 líneas a una mención es absolutamente excepcional en las reseñas. O sea, se menciona ahora hace un tiempo quién es el traductor cuando antes ni siquiera, pero difícilmente se explique, se diga algo, alguna palabra respecto de eso, ¿no? Entonces hay también una historia conceptual, una historia que tiene que ver con los traductores, por eso, sus linajes, sus caminos. Nosotros, por ejemplo, en Argentina hemos tenido y tenemos traductores extraordinarios, absolutamente desconocidos para mucha gente, no para quienes se interesan por esto, ¿verdad? Pero digo, hay una injusticia ahí que habría que reparar de algún modo, ¿no? Sí, totalmente. Desde el punto de vista editorial, puedo decir que más de una vez, me acuerdo con el libro de Anne Dufour-Mantel, yo tenía que buscar las traducciones. Aseguro, en ningún lado encontraba, porque yo en principio empiezo con las tesis, que ponen todo, algunos tesistas. Bueno, entonces, escúchenme, que yo tenga que escribirle al editor para que me diga quién corno tradujo algo. No puede ser. O sea, que no lo ponen. Y no voy a dar el nombre ahora de una editorial que además de no poner eso, pone, por ejemplo, digo, esto realmente, Margarita, no vas a creer. ¿Viste las reseñas? Bueno, ahora las reseñas no van con nombre de autor. El autor es La Nación, Clarín. A ver si nos entendemos. O sea, ya es el colmo. O sea, el que reseña tampoco. Lo que te digo es que hay alguna cuestión, es un gran problema. Que yo lo que les quiero decir es esto, digamos, en Estados Unidos, o sea, no sé, yo traduzco Lógica de los Mundos, el segundo del el acontecimiento de hoy, de acuerdo. Yo soy la traductora, yo no estoy ahí, digamos. En Estados Unidos tenés 3 autores. El que hizo la presentación, la traductora y Badiou. Son 3 autores. O sea, son autores. Esto significa una cantidad de cosas, desde el punto de vista social, etc. Pero independientemente de esto,
digo, por Dios, es una escritura. Por Dios, no sé si se dan cuenta. Es una escritura. ¿Cuánto te robó el pensamiento? Decime cuánto te robó el pensamiento de una traducción que te impidió escribir. Decime. Sí, no. Es algo muy particular. Incluso yo digo en cuanto a cuestiones, yo siempre tomo una frase de Derrida que me parece maravillosa, que dice cuando se escribe lo peor, ¿no? Es encontrar el tono, ¿no? Bien. Yo una vez, traduciendo justamente, estaba con un calor, así más o menos como ahora, en un altino, bueno, traduciendo la antifilosofía de Wittgenstein, que es así, son 2 conferencias de Badiou sobre Wittgenstein. Badiou tiene 35.000 tonos, bueno, es muy complejo. Ahora, esta era un solo tono, terriblemente irónico. Bien, yo estaba traduciendo, qué sé yo. Estaba tensa, evidentemente, pero ni siquiera me daba cuenta. Yo estaba traduciendo. De golpe, bajo el altillo y veo en el baño una vena salida así. Yo dije, ¿qué es esto? Me fui a una guardia. Dije, no sé qué me está pasando. Entonces, cuando llegué me dieron un calmante, me pusieron abajo un ventilador. La escritura pasa por el cuerpo. Asuman el tono de otro. Le digo en serio, la traducción, asuman el tono de otro. Una cosa es el tono de uno, que también pasa por el cuerpo, uno no se da mucha cuenta, pero asumir el tono también es eso. O sea, quiero decir, asumir el tono de otro significa que uno, de algún modo, ¿no? Es esa situación ambigua que tiene la traducción que me encanta, por algún lado, ¿no? Porque es algo así como una concentración de la ambigüedad ambiente. Bueno, pero digo, bueno, yo creo que determinadas cosas que hay, para mí, ¿no? Para mí, en el punto que es específico, yo no sé si diría, no necesariamente de la filosofía, porque en ciencias sociales en general, o sea, si alguien está traduciendo antropología, tiene que conocer el campo. O sea, no te llaman solamente por eso, porque hay editoriales que te llaman porque te llaman, o sea, por distintas razones. Por supuesto, uno a veces rechaza traducciones justamente porque, por más que la editorial crea que uno es competente para tal cosa, uno no siente que vaya a poder hacerlo. No sé, si a mí me llaman para traducir ensayo de cabeza, y es un autor que conozco más aún, pero por ejemplo, si a mí me convocasen, no ha ocurrido, para traducir poesía, yo digo que no, porque ahí hay algo que tiene que ver con todas las zonas que uno exploró sensiblemente, no porque no sea yo lectora de poesía, lo soy, no ese es el tema, pero no en la traducción, no exploré sensiblemente la poesía desde el rol de traductora, por ejemplo. En cambio, literatura sí, traduje, no es lo que más he traducido, pero por ejemplo para Cuenco de Plata sí, traduje con Guadalupe Marando Lluvia de Verano de Duras y traduje a Pascal Quignard pero quiero decir, en general también uno va encontrando sus zonas en donde se mueve libremente o está como pez en el agua, ¿no? Y hay otras que cuestan más. Bueno, el tema de la poesía ni hablar cuando un autor que viene de la filosofía comienza a desplegar una prosa poética o empieza a hacer ciertos juegos que ya no son solamente los juegos de sentido con otras prosas filosóficas, sino directamente exploran la palabra, no solamente autores que hacen filosofía, que hacen literatura también, y a veces son realmente muy difíciles. Yo estoy pensando en el Cixous, por ejemplo, que ahora estoy con Cixous, el primer texto de Cixous que traduje, yo me agarré la cabeza, dije, no quiero traducir más a Cixous. ¿Por qué? Porque no me gusta, no, al contrario, pero el trabajo, que era. Bueno, pasaron los años, porque yo tenía varios años menos en ese momento, cuando acá en mi segundo texto de Cixous, hace no tanto tiempo,
yo ya tenía evidentemente otro camino recorrido sin haberme dado cuenta que estaba transitado y fue totalmente diferente la experiencia. O sea, bueno, nada, uno va también, afortunadamente va envejeciendo en el oficio y va descubriendo estas cosas, ¿no? Claro, no, por supuesto. No, pero justamente eso es lo que te digo, eso pasa por el orden del lenguaje, digamos, ¿no? O sea, la concentración de cosas en un problema, cuando estamos traduciendo, cuando tenés un problema X, ¿eh? que te puede dejar 2 semanas, que no lo lográs, digamos, no es una cuestión de lenguaje, pero también es una cuestión teórica. Lo que estoy diciendo es que es una tarea de pensamiento completamente distinta. Yo no tendría miedo de hacer poesía, por favor. Bueno, o sea, me encanta. Porque además lo que pasa, hay que decirlo, es que cuando yo digo que es muy variado, yo traduje la reescritura que hizo de la República de Platón y no les cuento, encima la hice, no, a medida que él la iba haciendo, o sea, me la dio así, eso fue una locura, sí, sin editó. Entonces, lo que digo es que él reescribía todo, o sea, quiero decir, porque además los personajes, Amanta, Amanta es Arimanto, que en realidad él puso Amanta y yo la cambié por Amaranta, digamos, dice de todo. No, digo, ahí ya, bueno, no quiero decir, digamos, los problemas que tuve por ese lado, porque después la computadora, ustedes saben, ¿no? Cuando uno tiene que poner 30.000 palabras de esas y escribirle a todo el mundo por mail para decirle cómo te choca menos en tu país que se diga tal cosa o tal otra, bueno, de todo dice Bayo. Eso por un lado. Pero por otro lado, versifica todo. Lo que quiero decir es que, por ejemplo, digamos, Platón cita desde Mao hasta, pasando por lo que fuere, ¿no? O nuestros competidores, los latinos, por ejemplo, ¿no? O sea, bueno. Y yo me divertí como una condenada. ¿Por qué? Porque tenía que versificar, yo lo versifiqué en castellano, digamos, no me importaba mucho, yo pescaba como en el sentido de lo que decía. Y bueno, la verdad es que sí, ahí sí, yo creo que debe ser el punto que más el tiempo que podía pasar con eso. Bueno, qué sé yo, esa experiencia, o la de traducir El cementerio marino, que estaba al final fue una locura, pero digo, las de, que por ejemplo, si Platón, Sócrates hacía les escribía a Arimanto bueno, en fin, cuando está, les hace una oda, entonces Badiou la versifica a la francesa y yo la versificaba a la forma castellana, aunque tuviera que poner 4 versos más, 2 versos menos, no importaba. Y quedó, y ojo, que tuve la delicadeza de poner abajo, la delicadeza y la autodefensa, de poner abajo el texto en francés en nota, para que, en todo caso, para que se notara que yo no estaba traduciendo al autor nombrado, sino a lo que escribía Badiou. Pero con eso me divertí horrores. Y te pasás un día divirtiéndote también, no me quejo. De eso no me quejo, con algo hay que divertir. ¿Te divertiste alguna vez con alguna cosa? Sí, me he divertido. Sí, me divertí también, me emocioné también, me pasaron, efectivamente es corporal, el trabajo de la traducción siempre es corporal y tiene que ver con esta cuestión del tono, ¿no? De entrar en el tono del autor. Pero estoy tratando de recordar con qué pude haberme... Bueno, hay algo con lo que me divertí sin duda, y ustedes entenderán que es con Copy, para Cuenco de Plata. Bueno, eso era reírme, o sea, mientras descubría cómo traducir algo, pero ya me iba riendo de lo que leía. Y además Copy era un autor que yo conocía bien por mis lecturas personales, digamos, con lo cual bueno, eso fue un placer. Pero bueno, nada, pasa también a propósito de esto en lo que uno se va haciendo más o menos experto o no tanto,
que uno descubre, cuando uno no está en el oficio no lo sabe, ¿verdad? Uno imagina que hay muchos traductores, uno fantasea, o es lo que yo pensaba cuando no me dedicaba a esto, cuando era estudiante, que hay muchos traductores que seguramente tienen un título de traductor formal, eso uno después descubre que no es tan así, está muy bien que existan esas carreras, ojo, quiero decir esto, no hay una competencia entre el que viene de otro lado y el que estudia, no hay ninguna, al contrario, uno se va dando cuenta a lo largo de los años que hay muy pocos traductores buenos. Yo de hecho de prosa filosófica, le diría que Mari Carmen es la mejor, ella me lo va a decir porque es muy humilde, pero uno va descubriendo que hay muy pocos traductores buenos y a veces sucede que, nada, por esa misma razón, uno está en una pesada, una de estas traducciones largas, le ofrecen otra cosa y no puede aceptarla por más que le encante, por más que todo, que no se puede, o sea, no se puede. Y ahí, digamos, es muy importante que haya un sentido comunitario entre los traductores, saber a quién uno puede recurrir, decir, bueno, a ver, en este caso se da el azar de que yo a ella la conozco, pero bien podría no conocerla, entonces sentirme totalmente perdida, o sea, ¿y a quién le puedo pasar esta responsabilidad? Me la están ofreciendo a mí, no la puedo asumir, ¿qué hago con esto? Tengo que... y todavía falta un poco eso, los traductores estamos bastante disgregados, recién ahora está habiendo movimientos de conexión, pero es un trabajo tan solitario que no tiene casi instancias de sociabilidad. ¿No? Incluso que haya una mesa como esta es totalmente excepcional, donde dos personas que hacen traducción puedan dialogar, quizás conocerse, no es nuestro caso porque nos conocíamos, pero es muy excepcional. Y es un trabajo muy solitario, por eso creo que ahora es muy valioso también que existan estos movimientos de nucleamiento, de diálogo, para que uno sepa incluso a quién le puede derivar un trabajo que no puede hacer. Porque después, digo, desde el lado de las editoriales, y acá bueno, hay muchas editoriales y podrían decir qué piensan, del lado de las editoriales siempre lo escuchan como una letanía, y es, no, te llamo a vos, no me digas que no podés porque no conozco a nadie que pueda hacer una buena traducción de tal cosa, es decir, no puede no haber nadie. Argentina, o sea, un país con una tradición de traducción enorme, con mucha gente formada en letras, o sea, ¿qué está pasando? Y bueno, está pasando que fallan a veces estas redes, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Y además, bueno, yo creo que también eso que por lo que empezábamos, que está muy devaluada la cuestión de la traducción. Yo quiero hacer notar una cosa que es importante para mí, porque estuvimos luchando mucho por eso, por la ley de traducción autoral, y que realmente, digo, y yo acá no estoy haciendo una cuestión política, pero sí, la verdad es que la ley se perdió completamente cuando llegó Macri, porque empezaron otras cosas. No lo estoy diciendo, digo, esa debe ser la menos importante. Pero digo, en la ley, estábamos luchando por la ley de traducción autoral, pero después de todo lo que pasó, también vino la pandemia. Y cuando vino la pandemia, en las redes, la gente busca, pide con la boca abierta así, libros gratuitos. Quiero toda la obra de Lacan, toda la obra de Freud, y si la tradujo Pindonga, es lo mismo. Perdón, con perdón de Pindonga, pero no traduce muy bien. Dale, no. Pindonga traduce, ¿por qué no? ¿Por qué no? Tradujo La golondrina. Digo, la cuestión es que se devaluó más todavía. Quiero decir que cada vez, y además, ojo, también con la cuestión de que la gente, en lugar de ir a la librería, ¿no? O sea, es la cuestión de que se pide y te lo traen a tu casa. Entonces, vos no ves distintas traducciones. Yo cada vez que me acuerdo, justamente ese chiquitito así de Wittgenstein, me busqué 5 traductores de Wittgenstein. O sea, además de preguntarle a especialistas, porque encima Badiou usaba 3 versiones. Entonces, bueno, son ese tipo de cosas que te pasan a veces. Pero digo, nadie busca, ¿entendés? O sea, Margarita, vos buscás la traducción de tal. A nadie le importa quién tradujo a Nietzsche. Y tampoco te ponen de dónde sacan la cita. O sea, hay un problema con las redes, o sea, que ponen, lo importante es poner la foto y la frase. A lo mejor la frase es de mi abuela la tuerca, pero no importa. Se la ponen a Nietzsche, qué bárbaro. Y bueno, circula. Quiero decir, hay toda una cuestión. Yo no estoy diciendo que... No quiero tirarle esto a las redes como si las redes fueran responsables, pero sí tenemos que darnos cuenta de esta situación y sobre todo de eso, de esa especie de... Porque lo digo en serio, porque de golpe
en una cosita chiquita que uno pone en la red, que yo lo pongo, de buena onda, pones un cachito de una traducción tuya, de qué sé yo, de Badiou, y te ponen por qué no pones el libro gratuito, no, pero para ellos que son proletarios, pero hombre de Dios, yo vendo mi fuerza de trabajo. Yo sí, ella también, vendemos nuestra fuerza de trabajo a un editor y no tenemos ningún derecho, ninguno, por Dios. Entonces, digamos, nosotros sí somos obreros, por Dios. Digo, no sé, vos tenés ganas de preguntarle que trabajás, bueno, déjalo, digo, porque él seguramente me hace un corno y entonces es proletario. Digo, pero la cuestión en todo esto es que vos te dirás un palazo porque dijiste, bueno, yo me voy. Siempre me acuerdo que me llama la moderadora del grupo y me dice, escúchame, ¿por qué no? Mira, escúchame, ¿sabes qué pasa? Que hay 2 o 3 ahí, no tengo tiempo, digo, digamos, yo lo ponía de onda, ¿viste? Ya está. Sé que te tiran por los derechos, o sea, porque ahí decían de eso, y hablaban de eso, para cuidar los derechos de traducción. No sé en qué país vive. ¿Vos alguna vez cobraste derechos? A ver, hay una cuestión que tiene que ver justamente con... Vamos a tener problemas. Con ese asunto que decía Mari Carmen de la Ley, y es que acá sucede algo que no sucede en todos los países, ni en todos los países de habla hispana, y es que los traductores hacen su trabajo una vez y para siempre, digamos, ¿no? O sea, a mí me dan un libro, lo traduzco, cobro la traducción, las tarifas del mercado, incluso las tarifas más oficiales, son muy bajas. Eso es crónico en todos lados. La traducción es un trabajo muy complejo para lo que se paga en cualquier geografía. Pero en otras geografías a veces ocurre que hay una compensación con lo que Mari Carmen llama derechos. Y es decir, que si la obra se reedita, si se hace desde una reimpresión hasta una segunda, tercera y sucesivas ediciones, el traductor vuelve a cobrar un pequeño canon, pequeño, pero por ahí, si de golpe se trata de un autor que vende mucho, ahí hay como una especie de compensación, pero acá no sucede. Entonces en Argentina se traduce, como les decía, de una vez y para siempre. Se entrega el trabajo, se cobró lo que sea que el mercado estipula y listo. Después el libro tiene 20 ediciones o ninguna más. Salvo, hay un detalle, salvo las obras teatrales. Las obras teatrales, si uno traduce una obra teatral, y la obra teatral no es que se reedite, sino que se pone en escena, o sea, se pone en escena como espectáculo en sí, lo que es el teatro realmente, ahí el traductor tiene derecho a percibir un pequeño canon, digamos, relacionado con eso. Pero salvo esa excepción... Claro, pero lo que pasa es que eso no viene de la traducción en sí misma, sino de las leyes que rigen, ¿entendés? O sea, claro, porque por ejemplo, hay leyes que rigen el mundo de la fotografía, por ejemplo, hay que poner la fuente, ¿no? O sea, pero ¿quién tradujo? No importa mucho. Y además nadie lo pregunta, eso es lo que, digo, es como transparente, el DeepL, yo me estoy riendo con el DeepL por una cuestión muy simple, porque Badiou, a pesar de sus 86 años, volvió a dar seminarios y alguien, en serio, con muy buena voluntad, puso que con DeepL, ¿no? O sea, la verdad es que si lo prueban, en serio, es el mejor, O sea, digo, hace una frase normal. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Que Badiou había tomado un poema de Emily Dickinson, no sé, imagínense. Primero, él lo tradujo, no saben, porque él lo tradujo del inglés, del francés, y era uno que decía persona, o sea, nadie, y el traductor ponía una persona, no sabía qué mongo poner. Entonces, lo que digo es que cuando yo lo puse, imagínense cuando uno lo pone en castellano, y Badiou decía en inglés, y daba la traducción en francés del inglés, y hablaba de la traducción del francés en inglés. Yo les aseguro, bueno, hice una panzada, entonces escribí, le dije a la persona que tenía razón, que en general funciona, que bueno, no siempre, ¿no? O sea, cuando hay conceptos o cuando hay, qué sé yo, seguramente algo va a llegar, pero yo no lo creo. No sé, tanto confianza en la inteligencia artificial. No, bueno, no sé, ahora vieron con estos chats nuevos que están en boca de todos en estos días, alguien me decía la víspera, justamente, no, pero si uno a esos
programas les pide que escriban un ensayo, un artículo, una reseña, lo hacen impecable. Traducir seguramente, entre comillas, también. Bueno, pero hay algo que dice ahí Mari Carmen que es todavía algo ineludible, y es que hay una experiencia conceptual detrás de cada trabajo de traducción que difícilmente pueda suplantarse por la casuística infinita de un algoritmo. Puede suceder, no sé, yo justamente estoy en estos temas por mi labor docente y de investigación, ¿no? Ni siquiera lo digo como traductora, esto ahora, los chats de inteligencia artificial y todo eso. Pero verdaderamente uno lo ve con cualquier traductor, como el DeepL, que es muy bueno, y hay otros también, ¿verdad? Hay algunas cuestiones que tienen que ver con con la sociedad de la información, que para un traductor son muy buenas y benéficas. Por ejemplo, la existencia de diccionarios online, digamos, también eso es una maravilla. La diferencia de buscar un término, escribiendo la palabra y abriendo un libro y pasando además los diccionarios son los buenos, ¿no? Son gruesos, los antiguos, ahora ya objetos volatilizados en la era de las escrituras de la luz. Pero en suma, digamos, todavía la función humana es, considero yo, irreemplazable. Eso no obsta, eso no quita, y no es por ponerse en rivalidad con el mundo de la máquina, ni ponerse en un humanista letrado duro, enemigo de la computadora, nada que ver, que uno no pueda valerse de esas herramientas como tales, ¿no? Para, por ejemplo, tener alguna inspiración, o sea, no descubro cuál es la palabra, no me la va a decir ningún diccionario online, nadie me lo va a resolver, pero quizás en esa solución azarosa que me tira el sistema técnico hay una inspiración que a mí me recuerda otra cosa y me permite salir del atolladero, ¿no? Entonces, creo que todo eso debería cooperar, pero considero como vos que no hay posibilidad todavía, al menos, de que los programas reemplacen la función humana de la traducción, que no es sino una interpretación, O sea, así como a veces la escritura en la propia lengua, escribir un ensayo, por ejemplo, es también una traducción de ideas de la propia lengua a la propia lengua. Uno lo reescribe con un plus. Bueno, lo mismo es el traductor, pero con distintas lenguas. Trata de absorber ese tono tan difícil del autor. Es una reescritura, hay también un trabajo de autoría ahí. Y al mismo tiempo, bueno, todo eso tiene que ver con ideas, por lo tanto es muy complejo, ¿no? Claro, justamente está ahí, digamos, la cuestión, digamos, cuando tenés un campo de ideas, o sea, bueno, a ver, como lo que yo digo, que si vos tenés mundos de traducción, ponele, yo pongo más o menos, que no de golpe los míos, yo conozco más o menos qué pasa, más o menos, digo, no importa, pero de leer bien, que yo, los tengo más o menos, digo, bueno, si vos cargás a una máquina con eso, o qué sé yo, digo, bueno, no te va a traducir necesariamente en valor, qué sé yo, no sé, yo no sé muy bien qué puede pasar con eso. Yo, como siempre digo, tengo claro que yo no voy a llegar a verlo, o sea que ya está, pero digo, pero en todo caso sí hay algo que ahí yo vi, digamos, lo vi en ese momento porque alguien en principio, que efectivamente es muy bueno el DeepL. Quiero decir, si vos tomás un texto, yo el otro día realmente para hablar con un japonés, la verdad me salían mal los signos, entonces digo, lo puse y el japonés estaba re contento. O sea que se ve que estaba bien. Bueno, en todo caso era simplemente un elogio acerca de sus fotos. Ahora no sé qué entendió, porque hay cosas en que uno más o menos, o sea, con otros tipos de lenguas, o sea, vos incluso lo podés corregir, te deja corregir el DeepL, además, o sea, podés andar, pero bueno, digo, es ese tipo de, no creo que sean realmente esas cosas las que hacen que se olvide que existe un traductor. Yo creo que son cuestiones sociales. Realmente creo que son cuestiones sociales. Y también con eso que vos decías, por ejemplo, yo leí un artículo el otro día en que con inteligencia artificial empezaron a escribir papers científicos, una cantidad extraordinaria. Y claro, ahora, podemos criticar que el paper científico, y criticaban a los que no lo leían y que lo publicaban. Yo no critico a esos, yo critico a una sociedad capitalista donde tenés que producir una cantidad de papers extraordinarios, lo que tiene que hacer un pobre científico,
Entonces, bueno, agárrate de lo que venga, ¿viste? Lo que quiero decir es que el problema es el sistema, que no importa qué calidad estés publicando, sino cuántos papers publicaste para que te puedan seguir dando un subsidio de... Lo que quiero decir es que todo está contabilizado, en una palabra, digo, no tiene la culpa ahí ni el que no lo revisó, ni el que, digo, bueno, ahí ya nos estamos yendo al tema, pero el otro día me quedé alelada de que la discusión fuera por los veedores. Y hay dos tipos ahí que, viste, le tienen que pasar 38.000 y que pasen. Pero es el sistema, no es el sistema, porque es un sistema de competencia, y la competencia es por cantidad de papers, no por que digan algo, digamos, ¿no? Pero bueno, en fin. Pero en todo caso, digamos, también, ¿no? Eso es lo que hace que, qué sé yo, que haya menos producción en general, ¿no? En cuanto a lo que tiene que ver con la traducción, yo no creo que por el momento no aparecieron muchos. Si bien es cierto que ya hice alguna revisión, la pasé por Wiki y pasaba bien. O sea que algo hay, digamos, bueno, que pueden... Yo creo, digamos, o en todo caso yo personalmente, yo me mareo si me entro a poner todas esas cosas. O sea, la verdad es que no. Digo más. Una vez me pasó que me quedé sin internet por un tiempo, supongamos por una semana, y yo tenía que seguir traduciendo. Entonces decía, bueno, no importa, voy poniendo las palabras en negro, en negrita, que yo qué sé cuánto, y después veo. Pero traduje con más tranquilidad. Bien, ¿por qué? Porque no me estaba tirando 35 palabras. Es decir, es que como cuando no encontrás la palabra pones 35 cosas. Entonces, no estaba pasando eso. Y cuando volvió a internet y me puse a verificar, me di cuenta de que muchas de las palabras que había puesto yo, eran más atinadas y no estaban en ninguno de los diccionarios. No hay nada que hacer. Lo que quiero decir es que tuve que apelar a mi memoria, cosa a la que apelamos cada vez menos, digamos, ¿no? Porque queremos solucionarlo rápido, digamos, y en realidad esa rapidez es la misma, en el sentido de que si vos buscas en 35 diccionarios, si vos te tomas 5 minutos, la pausa son 5 minutos, está bien, entonces, si toman una pausa de 5 minutos, o no, porque a veces no te sale la pausa, pero te sale en otro momento, pero digo, bueno, eso, ¿no? Que está bien, yo necesariamente los tengo abiertos porque no hay, no sé cuál usas vos, el CNR. No, yo ese porque tiene también el medieval, qué sé yo, tiene todo, es un lío bárbaro y es simpático. Pero bueno, digo que es una tarea que exige también eso, memoria de lengua. Yo creo que sí, que efectivamente está ligado a esa cuestión, ¿no? Que estamos funcionando mucho con memorias prestadas, ¿no? O sea que no te acordás de un nombre y pones por asociación otro para que te salga el anterior porque no tenés paciencia, ¿no? Eso, bueno, es una pero traduciendo en realidad tenés que tener paciencia. Tenés que esperar. Mucha. Y ahora me acordaba a propósito de esto de los diccionarios y los motores de búsqueda diversos que hay, de otro tema que se nos plantea acá a los traductores, en Argentina particularmente, que tiene que ver con el español rioplatense. Ese es otro gran tópico que no vamos a tampoco ampliar mucho, porque hay mucha tela que cortar, pero lo conecto con lo siguiente. Uno en general intuitivamente cuando lee una traducción, de quien sea, sabe cuando es una buena traducción o no. Ya hay una intuición del que es lector, por supuesto, ¿no? Uno dice, pero esta traducción no está bien, intuitivamente, aun si no conoce la lengua de origen, ¿no? O sea, o sí está bien. Pero a veces sucede también que uno se encuentra con traducciones que están muy bien hechas, pero que corresponden a un español hablado en otras geografías, ¿no? Las traducciones de anagrama, por ejemplo. Las famosas traducciones de anagrama que, para alguien que está en América Latina, suelen ser en algunos pasajes un quebradero de cabeza, justamente por la cantidad de palabras que son de uso muy específico, muy local. Entonces, cuando uno traduce, tiene el mismo problema.
¿Qué hago? Entonces eso se resuelve con el editor. Es muy importante para cualquier traductor una buena relación, un diálogo con el editor sobre lo que está traduciendo. No es que uno, si bien es solitario el trabajo, no es que uno agarra el libro, se lo lleva a una cueva y lo devuelve traducido, sino que el trabajo se hace verdaderamente rico cuando uno empieza a dialogar con el editor, incluso si el editor no conoce estrictamente la lengua de la cual uno está traduciendo, pero es quien tiene un poco el tono de otra serie de decisiones, ¿no? Yo me encuentro con un texto, ¿qué hago? ¿Pongo falda o pongo pollera? ¿Se va a leer en Buenos Aires, se va a leer en toda América Latina o se va a leer también en España? ¿Cuál es el alcance de distribución de esa traducción? Entonces uno a veces pone todas las opciones. Si esto va a circular solo en Argentina, tal cosa. Si va a circular en Argentina, América Latina, tal otra. Y si va a circular también en España, según cómo se hayan pagado los derechos, tal otra. Eso es muy importante, eso se habla con el editor, además de que un buen editor es un buen lector. Y siempre va a descubrir ahí donde está la falla de traducción. Cuando uno ya no la descubre porque está harto, esto también digamos, en un momento que uno ya quiere entregar. Es como cuando uno escribe una tesis, no es muy distinto. Eso, bueno, basta, ya está, no quiero ver esto más. Basta. Y ahí es cuando se escapa por ahí aquello, ¿no? Que el buen editor lo descubre. Y dice, acá hay un problema. No, pero está bien, si yo traduje tal cosa, fíjate, revisalo. Y cuando uno revisa, no es que la palabra esté mal traducida, es que quizás había en la oración precedente una alusión que uno se tragó, se la comió, no la vio. Es muy importante el diálogo con los editores, es muy importante que esa relación funcione bien, ¿no? Sí, 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 sí. Eso es muy importante y desgraciadamente hay muchas empresas editoriales, para decirlo de algún modo, porque no, hay muchas empresas editoriales que no son editoras, eso quiero decir. Digo, bueno, y ese es un problema también con el que tenemos que vernos, ¿no? Pero yo realmente, Margarita, en eso te digo, yo tengo la sensación, de todos modos, que nosotros tenemos, en todo caso es cierto que yo sí la tengo, tenemos tendencia a hacer una traducción un poco más abierta que la de los españoles, ¿eh? La verdad es que sí. O sea, digo, yo en Niña Fe, yo realmente tenía toda la lista, por ejemplo, con la República de Platón, yo tenía toda la lista de amigos de todos lados, españoles incluidos, para determinadas expresiones. Y después estaba, porque hay una editora de lujo, la del Fondo de Cultura Económica, que está con vos cuando presentás los seminarios Foucault. Bueno, de lujo. Entonces, ¿qué pasaba? Yo digo, mira, había una cantidad enorme de expresiones, de esas de refranes, qué sé yo. Llega un momento que, ¿qué pasa? Que yo tengo pegadas también algunas españolas, ¿qué le va a hacer? Digo, bueno, yo le digo, no importa, me gustan también. Entonces llega un momento que, bueno, por ahí te mareás. Entonces lo que yo tenía era una lista de varias expresiones, cuando digo, bueno, si ustedes tienen algún problema con alguna, y Mari Carmen, acá no te parece, esta no me suena, ¿no te suena? No, bueno, me importa uno, les importa uno. ¿Qué les importa? Yo no le puedo decir un mexicano, estoy en México, no puedo decir un mexicano me importa un pomo, porque no sabe qué es un pomo. Entonces, digo, pepino, yo me he dado cuenta de que pepino, por ejemplo, es cierto, me importa un pepino, es la más universal dentro de la... Es cierto, en España es el pimiento, pero es así, a uno le puede importar, a mí un pimiento me importa más, digamos. Pero digo, en general, digamos, ese tipo, son tonterías, pero no son tanto, porque si yo digo me importa un poco, me miran con cara de, digamos, ¿no? Bueno, lo que quiero decir es que, por ejemplo, me decían, Mari Carmen, acá, medio, se salió, yo no sé de dónde viene esta, pero no es muy, espera que voy con la lista, y les tiraba, me decía, uy, esa, qué buena, bárbaro. O sea, no había, pero ahí sí, tenía un equipo de edición. Lo que es trabajar con un buen editor, eso es impagable. Con un buen editor y en buena relación con el editor, es algo impagable. Es impagable además porque el trabajo es bueno, porque lo que sale es mucho mejor. Bueno, creo que ahora le voy a ceder el micrófono. Por ahí podemos abrir el espacio. ¿Está ahí? Bueno, sí, abrimos acá, damos lugar a las preguntas, ¿sí? Si alguien se siente convocado, convocada.
Hay gente de traductorado acá, que está haciendo el traductorado. Sí. Eso está, yo lo tengo, los tengo identificados. Ajá. Y no me acuerdo qué comedia nos dieron, pero la traducción había sido argentina y había sido con un lenguaje muy argentino y porteño, digamos, y eso en la comedia en particular hacía que te diera risa, porque si vos veías una traducción que era como más general para todo el mundo de habla hispana, la entendés perfectamente, pero no tiene el efecto simbólico que busca específicamente una comedia que te da risa y que tiene que hablar de, no sé, de sexuales, de cuestiones lógica por fuera y no tiene gracia si no sea en un lenguaje que suele ser más local, digamos. Es interesante, yo ahí te pregunto porque no sé, fue colingüe, no me acuerdo. Bueno, creo que fue colingüe que decidió sacar una colección de textos filosóficos de filosofía antigua que algunos iban a mostrar, o sea, gente que está antigua, ahí en filosofía y letras, buscando justamente una traducción que sea muy rioplatense. No sé si sea justo uno de esos lo que hizo, pero fue casi un experimento, una traducción que salió muy bien. Sí, salió muy bien. En eso tenés razón, o sea, Aristófanes, por ejemplo, Claro. sí, Aristófanes en Tarteso es un poco duro. Bueno, pero sí, es cierto, pero igualmente, por ejemplo, con determinadas cosas, en eso estamos haciendo, ¿no? Aristófanes, comedia. Lo que te digo es que en general, un texto filosófico, un texto filosófico tenés que tratar más o menos de que vaya bien para todo el mundo. Yo te digo, yo de golpe leo, y en serio, leo que alguien traduce una conferencia de realidad y dice vosotros, pero vos lo tuteás, digo, de realidad nunca tuteó a nadie cuando estaba dando una conferencia. O sea, si decís vosotros se podría estar tuteando. No sé si, realmente como son como cosas que son ridículas simplemente. Bueno, ahí, digamos, no nos vamos a poner a decir si tú o usted. Bueno, no, vamos, usted. Lo veo mal a la realidad, además encima como frase es muy difícil. No, pero no creo que... Sí. Otra pregunta. Yo he traducido, pero más cuestiones, artículos más teorísticos, pero yo digo, estudiando filosofía, a veces teniendo conocimiento de los idiomas originales, yo a veces siento que, o sea, la pregunta es, ¿no les pasa traduciendo que digan, che, esto que lo digo de una forma sería más comprensible para el lector que de otra forma? Y eso es el más mano, el menos mano, el fraseo, el cómo está estructurado el uso del autor original. O sea, ¿no les pasa que en un momento eso para traducir la misma idea sería mejor entendido de otra forma? ¿Cómo manejan eso? No sé si se me da. Bueno, no sé, yo en todo caso, yo te quiero decir una cosa. Cuando, en todo caso, esta es una posición. Cuando yo traduzco, digamos, si yo escribo, si yo estoy escribiendo algo, no pienso en ningún lector. Lo digo muy en serio. No estoy pensando en el lector. Estoy pensando en lo que estoy pensando. Ahora, cuando yo traduzco, así como estoy entre dos lenguas, pienso tanto en el estilo del autor como en lo que va a recibir el otro. Ahora, si vos me decís, ¿lo va a entender mejor el lector así? Sí, pero si el autor está teniendo un estilo complicado y arrevesado, yo lo tengo que pasar complicado y arrevesado y que se arregle el lector como se arregla el lector francés, por ejemplo. O sea, lo que te quiero decir es que hay que tener, vas a las dos puntas, ¿no? O sea, yo siempre pienso cuando pensás, necesariamente pensás en el lector, por eso ponés, como decías vos, la nota a pie. O sea, tenés que pensar en que otro lo va a recibir, pero lo que no podés es simplificar el estilo. Yo soy muy cuidadosa de eso también. O sea, el autor que tiene un estilo X tiene que pasar
X, digamos. A mí si me das Derrida simplificado me agarra un ataque de pánico. O sea, terrible. No me lo den ahora, por ejemplo. No sé, perdón si... No, está bien, está bien. Yo hice como mi primera experiencia en la traducción chiquita del italiano y me preguntaba como qué pasa en esta misma línea cuando como percibo que por ejemplo se tiene 8.000 comas, cómo funcionarlo si está bien, si es ético o no ético cortar una oración. Como, y también, por otro lado, siempre me pasa que como nunca siento que sea suficiente, o sea, siempre siento que puedo seguir revisando y que es infinito y no sé, como cuál es el punto donde decís, bueno, está bien, ya está. Claro, perdón, pero acá estamos, cuando estamos entre dos lenguas, estamos entre dos gramáticas y dos tipos de puntuaciones. Yo te digo, en francés tenés menos puntuaciones que en español, que en castellano. Castellano, no digan español. No, yo defiendo, pues no, español es porque se los impusieron, digamos. Los que los europeos digan español, si quieren. Pero es castellano. Digo, los catalanes los quieren hacer españoles, pero hablan catalán, digamos. Digamos, la cuestión, independientemente de esto, lo que te digo, vos tenés que, el fraseo no tiene que ver con la complejidad, hay frases que son complejas por cómo están armadas, vos tenés que pensar en la complejidad que tiene en la lengua de origen, la complejidad que tiene en el francés mismo, considerando cuál es la puntuación normal en el francés mismo. Pero después lo que tenés es una puntuación diferente, te repito, por ejemplo, realmente hay frases en francés en que tenés que ponerle más comas, ¿o no? Sí, el punto ahí delicado, y vos lo vas a ir, en tu caso es el italiano, lo vas a ir descubriendo, es discernir cuando es una diferencia, como decía ella, porque son dos lenguas, dos gramáticas, dos modos de puntuación, o cuando por ahí ese es un rasgo estilístico de tu autor. Por ahí, supongamos, invento, a tu autor le gusta poner punto y coma todo el tiempo, y no punto seguido. Y no es que en italiano, estoy inventando, no es que en italiano se ponga el punto y coma, sino que ese autor. Entonces vos ahí lo sostenés como un rasgo estilístico de tu autor. Ahora, si vos ves que es la particularidad de la puntuación de la lengua, no es antiético que vos amoldes un poco esa puntuación a la de tu lengua destino, digamos, que en este caso es el castellano. Pero bueno, eso es el conocimiento del autor también. Por eso siempre es bueno, más allá de traducir un texto puntual, a menos que sea un paper, algo muy específico, si vos traducís a tal autor, es bueno leer otras cosas de ese autor que no sean las que vos estás traduciendo, porque ahí también te das cuenta qué cosas aparecen en otros textos, qué cosas son juegos de sentido reiterados, que a vos te caen y vos crees que es la primera vez que los hace, resulta que los viene haciendo desde hace, no sé, 15 años. Hay una cosa ahí que exige como una pequeña investigación. Pero no, en principio no es que sea antiético ni está siendo muy traidora como traductora si adaptás la puntuación a la lengua a la que traducís, ¿no? No, yo estoy totalmente de acuerdo. Quiero decir que hay dos cosas distintas, es eso, ¿no? La complejidad, digamos, de la frase. Para decirlo, por ejemplo, si en Cruz tengo una frase de 5 páginas, no puedo cortarla y decir, no, acá le pongo un punto. No, vamos, hombre. No se puede hacer eso. Digamos, lo que tenés que tratar de ver es cuál es el ritmo que da. Y tratar. Es imposible, no vas a darlo. Pero hay que tener muy en cuenta esa cuestión de estilo. O sea, vos te das cuenta cuando un autor X te da una frase cortante mal. Entonces, bueno, cuando te da una frase cortante, vos tenés que poner una frase cortante, no la tenés que aliviar, no, ahí va la frase cortante. Quiero decir que hay algo que son dos cosas distintas. Una cosa es la lengua y otra cosa es el estilo. En lo que es la lengua general, por ejemplo, en el caso de francés y castellano, en general, digamos, el castellano exige más comas. En general, pero no necesariamente. Bueno, está
estamos ya sobre la hora, así que bueno, muchas gracias por haber venido a nuestra charla sobre experiencias de la traducción filosófica y bueno, muchas gracias Margarita y muchas gracias Mari Carmen.